Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Bueno, vamos a mirar la clase preparada, que es el tercer video del capítulo 2. ¿Qué es lo que vamos a ver? Bueno, vamos a seguir mirando qué es lo que pasa con las operaciones básicas definidas en los racionales e investigando en alguna operación nueva. Obviamente tenemos que seguir avanzando. ¿Qué operación? La división, la potencia y la raíz, y algunas reflexiones importantes respecto de ellas. Bueno, entonces lo que vamos a ver, como les decía, y les repito siempre, que no dejen de tener a mano también de los videos el apunte de la cátedra que está subido en Ideas, el sitio de la facultad, porque ahí también tienen material y también tienen el material, además de los videos, los PDF de los videos. Bueno, todos sabemos, por lo que estuvimos analizando las clases pasadas, es que hemos definido una equivalencia en el conjunto de los números racionales. Dos fracciones son equivalentes si el producto de si la fracción una se llama A sobre B y la otra se llama C sobre D, esas fracciones son equivalentes si A por D es igual a B por C. Con esa definición de equivalencia, así nos resultan que los naturales se pueden considerar de denominador, racionales de denominador 1, al igual que los enteros como racionales de denominador 1. Es así que entonces podemos pensar incluidos los naturales en los enteros y a su vez en los racionales. Es decir que puedo hablar de que todos los números que conozco hasta el momento son todos números racionales. El n natural, enteros y racionales son todos así. Obviamente que no todo racional es un natural, pero sí todo natural es un racional. Entonces, vamos a mirar cuándo podemos hablar de división. No vamos a poder hablar de división en los naturales en el sentido de que el resultado no tiene por qué darme un natural. Al igual que en los enteros, no necesariamente voy a tener que el resultado de la división de dos enteros me dé un natural. Recién eso lo voy a lograr en el conjunto de los racionales. Bueno, vamos a pensar cómo nos definimos en el colegio, seguramente que de la siguiente manera, la división. Para poder dividir, recuerden que siempre el divisor tiene que ser distinto de 0. Es decir, si la que divide es la siguiente fracción, C sobre D, que se llama divisor, el C, si esto tiene que ser distinto de 0, desde ya que D no puede ser 0 por definición de racional, y C tampoco puede ser 0. Entonces, lo que nos enseñaron seguro que en el colegio fue así. Si tengo que dividir esta fracción por esta, lo que tengo que hacer es multiplicar en cruz. ¿Qué significaba eso? Que A lo multiplico por D y me da como numerador a D de la nueva fracción resultado, y B lo multiplico por C y ese es el denominador de la fracción resultado. Ahora, es más sencillo en realidad que si uno piensa adentro de los racionales que todo elemento no nulo tiene inverso. Por lo tanto, si voy a dividir P por Q y Q es un racional, debe ser no nulo. ¿Y qué quiere decir que sea no nulo? Bueno, entre otras cosas que tiene inverso. Entonces, la división de P por Q la puedo pensar y
conveniente pensarla como P por el inverso de Q. Entonces, si queremos dividir la fracción A sobre B por C sobre D, este no puede ser 0, entonces puede ser A por B por el inverso. ¿Y quién es el inverso de C sobre D? D sobre C. Que esto está muy bien definido porque C es distinto de 0. Entonces, una división la estoy transformando en una multiplicación. Y acuérdense que multiplicar era numerador con numerador, denominador con denominador. Y ven que da lo mismo que lo que habían aprendido a multiplicar en cruz, pero esto facilita muchísimo las cosas. Bueno, supongamos que tenemos que dividir estas dos fracciones. Entonces, 3/5 dividido en menos 6/7, de acuerdo a lo que dije recién, es 3/5 por el inverso de menos 6/7. Un comentario: ¿quién es el inverso de menos 6/7? El inverso conserva el signo del número. Lo único que hace es dar vuelta, decimos nosotros, la fracción. Es decir, si era 6/7, me va a quedar menos 7/6, el inverso de menos 6/7. No cambien el signo, ¿eh? No estamos hablando de opuesto, estamos hablando de inverso. Entonces, ¿cómo se resuelve ahora este producto de fracciones? Bueno, recuerden que esta fracción con signo menos adelante es habitual considerar que el menos lo tiene el numerador. ¿Por qué? Porque son equivalentes esta fracción con la fracción que tiene un menos adelante del numerador. O sea que va a ser 3 por menos 7 sobre 5 por 6. Y ahora miremos con atención. Tenemos un 3 en el numerador y un 6 en el denominador. Todos sabemos que 3 divide al 6. Por lo tanto, podemos simplificar 3 con 6 y nos va a dar 1, simplificando ambos miembros, numerador y denominador por 3, el 3 va a quedar como 1 y el 6 va a quedar como 2. ¿Y cuál es entonces el resultado? Y bueno, va a ser 1 por menos 7, 5 por 2, 10. Bueno, acá similar la situación. En lugar de tener una fracción, tengo el número 2, y recuerden que el inverso de 2 es un medio. Entonces va a ser 7/9 por un medio. Numerador con numerador se deben multiplicar, denominador con denominador se deben multiplicar, da 7/18. Este es un ejercicio ya más complicado en general. Entonces tienen 2/3, todo el 2/3 dividido por 5/7. ¿Cómo sé que es así? Porque el igual está acá. No pongan el igual en cualquier lugar, porque si yo estoy dividiendo fracciones o haciendo operaciones con fracciones, es muy importante donde está el signo igual. Entonces, al 2/3 lo tengo que multiplicar por el inverso de 5/7, porque 5/7 es el que lo está dividiendo. ¿Y cuál es el inverso de 5/7? 7/5. Luego, ¿qué nos da acá? Resultado de este producto de fracciones. Y bueno, es numerador por numerador, o sea que es 2 por 7 sobre 3 por 5, es decir, 14/15. Bueno, otra operación que aparece ligada a la multiplicación es la potenciación. En un principio nos dijeron, bueno, vos vas a aprender la potencia porque así podés escribir de manera más rápida un producto de números iguales entre sí. Entonces, se llama base al número 2 y se llama exponente al número 3. ¿Y qué es 2 al cubo? 2 por 2 por 2. ¿Está bien? Entonces, ¿qué? Escuetamente, 2 por 2 por 2 lo escribo como 2 al cubo. Bueno, ustedes búsquense algún ejemplito similar y vamos a definir lo que es potencia de exponente natural para
cualquier número racional. Entonces, si el número es P de la forma A sobre B con A distinto de 0, el B acuérdense que siempre es distinto de 0, entonces este racional es no nulo. Entonces, P elevado a la 0 por definición es 1. Y P elevado a un exponente n mayor o igual que 1 va a ser P multiplicando a P elevado a la n menos 1. Es porque si el n es muy grande y no es acá como el 3, no voy a escribir un montón de veces la situación. Entonces esta es la manera que se llama definir por recurrencia. Es decir, recurre la definición para n al paso anterior. ¿Qué pasa si el número es nulo? Para cualquier n mayor o igual que 1, para cualquier n mayor o igual que 1, p a la n nos da 0. ¿Qué observaciones voy a hacer respecto a la división de la definición que dimos recién? Bueno, que si p es no nulo, claramente que p a la n es lo mismo que a la n sobre b a la n para cualquier natural que esté definiendo la definición. Y si algo que no se define, fíjense, es 0 a la 0. Por eso se dirá que es una indeterminación. Es decir, no es que no sepamos, ni ustedes ni yo, cuánto vale, es algo que no está definido. Eso significa que es una indeterminación. Van a ver cómo se salva esa indeterminación cuando vean Matemática 2. Para el caso de P distinto de 0, también se puede definir la potencia para entero negativo, porque hasta ahora la definí para los naturales. ¿Cómo se define? Bueno, necesito que el P sea distinto de 0, fíjense por qué. Porque si P es un A sobre B con A distinto de 0, vamos a definir para M entero y menor que 0, P a la M es el inverso de P, por eso es B sobre A, elevado a la menos M. Y menos M es un número mayor que 0, ya que M es menor que 0. O sea que esto ya lo saben hacer. Entonces, ¿qué significa? Hay que invertir el número y cambiarle el signo al exponente. Bueno, ahora vamos a mirar algunas propiedades que verifica la potenciación y hay que mirar si siempre está definida lo que dice acá. Está puesto los chicos pensando porque tienen que pensar un poco qué es lo que está pasando. Entonces dice que si tengo P por Q elevado a la M, eso en el caso de ser posible la definición es P a la M por Q a la M. ¿Qué quiere decir que sea posible? Y bueno, acuérdense que si M llega a ser negativo, ninguno de estos dos puede ser 0. Primera cosa. Y tampoco podría darse, porque no podemos tener 0, uno puede tener inverso. Pero además, si M llega a ser 0, tampoco ninguno de estos puede ser 0 porque 0 a la 0 no está definido. Bueno, entonces les queda a ustedes analizar bajo qué condiciones estas propiedades no se dan. ¿Cómo lo llamamos a estas? Es distributividad de la potencia en la multiplicación. Esta propiedad se llama potencia de igual base. Es decir, tengo P a la M y P a la N es P a la M más N. Cualquiera sean los naturales. Acá hay que tener entonces cuidado que P no sea 0. Y también vale, ¿por qué? Porque esto también vale para los enteros y entonces no podría tener, si P llega a ser 0, si P llega a ser 0 no puedo tener inverso. Entonces hay que tener cuidado que P no sea 0 para que valga para todo entero y sí vale para los naturales siempre, salvo que sea 0 a la 0 en alguna situación.
Bueno, analicen esto que estoy diciendo para cada caso. Entonces, esta propiedad cuando vale es potencia de igual base. Y esta propiedad que tenemos acá es potencia de potencia. Se multiplican los exponentes. ¿Cuáles restricciones debe hacer? Bueno, es eso que tiene que pensar. Bueno, vamos a ver cómo se resolvió este ejercicio. Estos ejercicios se resuelven de adentro para afuera. Entonces, si miran con atención este ejercicio, lo que tiene más adentro de esto, que todo esto está elevado a la menos 2, es el 1 menos 1 medio. 1 menos 1 medio, todos sabemos que es 1 medio, ¿no? Eso es claro. Entonces me queda el 1 dividido 1 medio. Por lo que dije hace un momentito, dividir por 1 medio es multiplicar este 1 por el inverso de 1 medio. ¿Y qué es el inverso de 1 medio? El inverso de 1 medio va a ser 2. Entonces va a ser que hay que multiplicar este 1 por 2. 1 por 2, obviamente que es 2. Entonces me queda 1 menos 2. ¿Y cuánto es 1 menos 2? Menos 1. Entonces, ¿qué tenemos que hacer acá? Tenemos que hacer 1 dividido menos 1. Entonces, 1 dividido menos 1 es 1 por el inverso de menos 1. Recuerden cuál es el inverso de menos 1, fácilmente van a acordarse que es menos 1. Entonces les queda 1 menos 1 por menos 1. ¿Cuánto es menos 1 por menos 1? Es lo que tengo que evaluar antes de restarlo al 1. 1 por menos 1 es 1. Y entonces nos queda 1 más 1. Y 1 más 1 es 2 a la menos 2. 2 a la menos 2 es 1 medio al cuadrado. Por lo tanto, va a ser 1/4 el resultado. Bueno, acá tenemos otro ejercicio para resolver. Y es súper rápido, porque tenemos un número que es no nulo, todo esto es no nulo, que está elevado a la 0. Y todo número no nulo elevado a la 0 es 1. Ya se terminó. Bueno, este ya es más complicado, es más largo. Yo voy a explicar algunos pasos y después los miran en la filmina. Fíjense que es una división que tiene esta fracción, luego que yo lo calcule va a ser una fracción, dividido toda esta fracción. Entonces vamos a aligerar un poco tanto la fracción numerador como la denominador. Tenemos 3 a la quinta, 3 a la quinta. Después dice 2/3 a la menos 5 es 3/5 a la quinta, porque es el inverso elevado al positivo. Menos, dice, 1 medio a la menos 4. Bueno, ¿cuál es el inverso de 1 medio? 2 a la cuarta. ¿Por qué a la cuarta? Porque era 1 medio a la menos 4, es el inverso de la fracción elevado al exponente. 4 positivo. ¿Qué nos pasa en el denominador? En el denominador tenemos 11/3, están primero elevado a la 3 y después a la menos 2. Esto es una potencia de potencia. Entonces los exponentes se multiplican. Entonces el 11/3 nos queda elevado a la menos 6. Y eso hay que dividirlo por 7 onceavos a la quinta. Lo sigo escribiendo así. Menos 9/11. Entonces ahora vamos al paso siguiente, que es tener 3 medios a la quinta. Es tener 3 a la quinta sobre 2 a la quinta. ¿Y qué es tener 2 elevado a la cuarta? Es 16. Bueno, con el numerador ya lo tenemos acá. Ahora vamos a ir al denominador. ¿Qué era el denominador? 11/3 a la menos 6. Eso significa que es 3 onceavos a la sexta. Y eso lo tengo que dividir por esta fracción.
Dividir, acuérdense que es multiplicar por el inverso. Entonces va a ser 11 séptimos a la quinta. Menos 9 onceavos. Ahora, esta fracción elevada a la sexta es numerador a la sexta sobre 11 a la sexta. 11 séptimos a la quinta es 11 a la quinta sobre 7 a la quinta. ¿De acuerdo? Bueno, entonces ahora hay que hacer estas cuentas en el numerador. Acá fíjense que tengo 3 a la quinta por 3 a la quinta, que lo escribí acá, y 2 a la quinta, bueno, mucho más. En esta filmina no hice, vamos a ver lo que hice después. Entonces nos queda, como era 3 a la quinta por 3 a la quinta, potencia igual base, sumo los exponentes, nos queda 3 a la décima sobre 32, y después hay que hacer esta suma. Esta suma que está acá va a ser 32, el 16 es como que tiene denominador 1, ¿no es cierto? Entonces es 32 por 1, que es 32, 3 a la décima, multiplicado por 1 es 3 a la décima, menos 32 por 16, que tenemos en el denominador. ¿Por qué cancelamos? Vamos a mirar antes para entender lo que les pasó. Tenían, ¿bien? Tenían lo siguiente. Tenían 11 a la quinta en el numerador y 11 a la sexta en el denominador. Entonces, se puede cancelar un 11 a la quinta con 11 a la sexta, y si cancelo me va a sobrar un 11, ¿no es cierto? Porque se restan los exponentes. Por eso es que acá nos ha aparecido nada más que 11. Bien. Ahora nos quedó 3 a la sexta sobre 11 por 1 sobre 7 a la quinta, que hay que sumarlo o restarlo con 9 onceavos. Entonces, ¿cómo se hace? Multiplico los denominadores, pero en este caso puedo usar el mínimo como múltiplo, que va a ser 11 por 7 a la quinta. Como este que puse como denominador común es el mismo que tiene 3 a la sexta, a 3 a la sexta no la multiplico por nada. En cambio, al 9, que tenía nada más que el 11 como denominador, lo tengo que multiplicar por 7 a la quinta. Bien. Casi estamos. Entonces, ahora hay que resolver esta cuenta de dividir, que es una fracción dividido otra fracción. Entonces, ¿cómo se hace eso? Bueno, hay que multiplicar la fracción numerador por el inverso del denominador. El denominador es esta. ¿Y cuál es el inverso del denominador? 11 por 7 a la quinta sobre 3 a la sexta menos 7 a la quinta por 9. Bueno, les queda a ustedes realizar la cuenta esta si es que les interesa con la calculadora. 3 a la décima menos 32 por 16, todo dividido 32. Y acá 11 por 7 a la quinta dividido 3 a la sexta menos 7 a la quinta por 9. Hacen esta cuenta y después, como termina, y bueno, va a ser numerador por numerador, denominador por denominador. Y acá hay otro ejercicio parecido, que es elevar al cuadrado una diferencia de fracciones que están al cuadrado, 2 a la menos 1, 5 al cubo, todo dividido en menos 1. Entonces, un medio menos un cuarto al cuadrado es un cuarto al cuadrado. 2 a la menos 1 es un medio, 5 al cubo es 5 al cubo. Menos 1 lo dejo como menos 1. Y ahora voy a resolver un poco el numerador.
Entonces, un cuarto al cuadrado es un 16avos, porque es el cuadrado del numerador sobre el cuadrado del denominador. 4 al cuadrado es 16. Por un medio, por 5 al cubo, todo dividido menos 1 que está elevado al cuadrado. Ahora, ¿qué ocurre? Tener algo al cuadrado esto es una fracción y dividida menos 1. Entonces va a ser el numerador al cuadrado sobre menos 1 al cuadrado. ¿Y cuánto vale menos 1 al cuadrado? 1. Por lo tanto, me va a quedar nada más que todo este cociente es el numerador, porque lo estoy dividiendo por 1. Y entonces el numerador me ha quedado elevado al cuadrado. Vuelvo a usar que el cuadrado se distribuye en la multiplicación. Por lo cual, tenemos estas cuentitas que realizar, ¿no? Nos va a quedar 1 al cuadrado sobre 16 al cuadrado, 1 al cuadrado sobre 2 al cuadrado, y queda 5 al cubo al cuadrado. O sea que esto hay que aplicar potencia de potencia, que es multiplicar el exponente. Bueno, lo que hice yo acá fue lo siguiente. Recordar que 16 no es otra cosa que 2 a la cuarta. Entonces me queda 2 a la cuarta elevada al cuadrado. Y esto es 2 a la octava. Y acá tengo 2 al cuadrado. Entonces, por potencia de igual base del 2, me queda 2 a la 8 más 2, que es 2 a la décima. Y, como habíamos comentado antes, 5, que estaba elevado al cubo y después al cuadrado, multiplico el exponente y me queda 3 por 2, 6, por eso aparece 5 a la sexta. Entonces el resultado es 5 a la sexta sobre 2 a la décima. Bueno, en el ejercicio anterior, como en este, si quieren, por alguna razón, saber exactamente qué número dan, hacen las cuentas. ¿Está bien? A veces se necesita, eso es una cuenta previa a algo, y bueno, entonces a veces se deja así. Pero si no, lo pueden hacer para sacarse la curiosidad de cuánto da. Bueno, acá dice verificar las siguientes desigualdades. ¿Por qué verificar las siguientes desigualdades? Porque, ay Dios, se corre quiero subir la foto o la imagen y se corre. Bueno, esto es muy importante, ¿eh? Porque hay veces, no todos, pero muchos de los alumnos que yo he tenido, y no creo que ninguno de ustedes, vaya a hacer lo que se supone que hicieron acá. Acá pareciera que lo que está de este lado es como que a alguien se le ocurrió decir que esta suma elevada al cuadrado era el cuadrado de 2, que es 4, y el cuadrado de 5 medios, que es 25 cuartos. Pero veamos que no es cierto, porque 2 más 5 medios, todo al cuadrado, por definición de potencia, es 2 más 5 medios por 2 más 5 medios. Y entonces, si aplicamos propiedad distributiva de la multiplicación en la suma, vamos a tener que hacer 2 por 2, 2 por 5 medios, 5 medios por 2, 5 medios por 5 medios. Y haciendo un poco de cuentita ahí, vemos que es 2 por 2, 4, 5 medios por 2 es 5, 5 medios por 2 es 5, y 5 medios por 5 medios es 25 cuartos. Es decir, que 2 más 5 medios, todo al cuadrado, es 4 más 10 más 25 cuartos. Fíjense qué distinto que es a 4 más 25 cuartos. Lo mismo se pide que verifiquen esta desigualdad, que es como que si alguien hubiera distribuido el cubo en la resta. Tampoco vale. Es decir, la potencia no se distribuye ni en la suma ni en la resta. Bueno, acá tienen lo mismo que analizar cuál es el error, ver que alguien ha usado mal alguna propiedad. Esto les queda a ustedes para que resuelvan en la filmina. Acá, en lugar de multiplicar los exponentes, se sumaron. Acá lo que se hizo fue pensar que tener 2 a la 5 menos 2 es lo mismo que tener 2 a la quinta menos 2 al cuadrado. No.
acá lo que tengo que hacer es restar el exponente. Entonces va a ser 5 menos 2, 3. Esto es 2 al cubo, nada que ver con esto que está acá. Y acá, bueno, piensen un poquito, 2 por 3, 6. El 1/3 estaría elevado a la sexta. Y no hacer como que el 1 está elevado a 2 al cubo. Son errores comunes, aunque les parezca mentira, ¿eh? Bueno, acá puse algo como aplicación de la potenciación, porque a veces en la calculadora van a ver que hay, cuando el número es muy grande o el número es muy chico, entonces la calculadora devuelve un resultado que algunos no entienden de dónde salió. Bueno, porque si el número es muy grande, la memoria de la máquina no solo que lo va a aproximar al número, sino que para que entre en el visor, lo va a achicar al número para que ustedes lo visualicen. ¿Y de qué manera lo achica? Bueno, usando lo que nosotros llamamos notación científica. Que eso es útil para cuando tenemos números muy grandes o cuando tenemos números muy chicos. Entonces, ¿qué quiere decir un número muy grande? Bueno, un número muy grande depende del contexto, porque si, por ejemplo, estamos hablando de medidas astronómicas, los números, quién sabe, no son tan grandes, ¿no? Piensen que el siguiente ejemplo, ¿no? Supongamos que viaja a 321.800 kilómetros por hora. Con eso tardaría más de 15.000 años en arribar a la estrella más cercana al Sol y tendría que recorrer alrededor de 5.000 millones de kilómetros. Se dan cuenta que esto trabaja con números muy grandes. Bueno, entonces, para estos números, y por eso se llama notación científica, porque son números que en general usan los químicos para los muy chicos o porque miden moléculas, etcétera, etcétera, o átomos, lo mismo que los físicos, y los astrónomos usan en general números muy grandes. Entonces, recordar propiedades de la potenciación, que el número 1000 no es otra cosa que 1 por 10 al cubo, y que el número que tenemos acá, que es 1.000.000, es 1 por 10 a la sexta. Y que este número, que es 2.300.000, se puede escribir como 2,3 por 10 a la sexta. ¿Y qué voy a llamar notación científica? Notación científica va a ser considerar del número, que era 5.000 millones, que millón ya vimos acá que lo puedo escribir como 10 a la sexta, sería 5.000 por 10 a la sexta. Ahora, fíjense que el número 5.000 es 5 veces 1.000, y el 1.000 ya lo sé escribir, entonces va a ser 5 por 10 al cubo por 10 a la sexta. Potencia igual base, sumo los exponentes y me da 5 por 10 a la novena. Y la notación científica significa escribir un número, como acá está escrito en notación científica, vuelvo a él, que es tomar un número entero adelante de una coma. Esto puede estar seguido por varias cifras, y después escribir una potencia de 10. El número entero, obviamente que va acá delante de la coma, si el número es mayor que 1, acá va a tener un número que esté entre 1 y 10. En realidad, concretamente sería entre 1 y 9, ¿no? Pero también podría haber números muy pequeños, como les decía. Por ejemplo, la carga de un electrón es de, fíjense, 0, y después vienen 2, 4, 6, 8, 9 ceros, y recién aparece un 48. Es decir, la carga de un electrón es este número
de unidades electrostáticas. Fíjense que es súper chiquitito el número, respecto a los números de uso corriente, digamos, ¿no? Entonces ahí voy a necesitar usar exponentes negativos para el 10, para poder expresarlos. Entonces, fíjense que es 4,8 por 10 a la menos 10. ¿Por qué es eso? Y porque 0,1 es 10 a la menos 1. 0,01 es 10 a la 1 por 10 a la menos 2. 0,378 en notación científica se escribe como 10,78 por 10 a la menos 1. Bueno, acá tienen unas aplicaciones que sería interesante que hagan. Es una tarea optativa que la miran luego de la filmina. Sirve para medidas muy chiquitas o muy grandes, por ejemplo, si hablamos de la cantidad de glóbulos blancos. Ellos son chiquitos, pero que hay en las personas de sexo masculino, en promedio, por milímetro cúbico, tienen esta cantidad de millones, 5,43 millones por milímetro cúbico de glóbulos blancos. Bueno, la idea es que expresen estas cantidades con notación científica. Y después, esto es trabajar qué pasa con los astros y qué pasa en particular con las medidas de los planetas. Ay, Dios. Quiero bajar esto. Recordar una medida que muchas veces ustedes escuchan, y es que la luz solar recorre aproximadamente 300.000 kilómetros por segundo. 300.000 kilómetros por segundo es lo que recorre la luz que viene del Sol hacia cada uno de los planetas. La distancia media del Sol en millones de kilómetros a cada planeta es lo que figura acá. Entonces les doy como tarea, si quieren como curiosidad, cuánto tiempo tarda en llegar la luz del Sol a cada uno de los planetas. Y está solucionado para el caso de la Tierra, para que tengan de ejemplo. Bueno, entonces vamos a entrar en otra operación que es la radicación. ¿Qué es la radicación? Bueno, dados algunos números racionales, tiene sentido, y esto significa que se puede resolver en los racionales, preguntarse cuál es el número h tal que h al cuadrado les da p. O también se le puede ocurrir pensar quién es el t tal que t a la quinta les dé p. A ese h lo vamos a llamar la raíz cuadrada de p y al t lo vamos a llamar la raíz quinta de p. En general, para cualquier número natural n que sea más grande que 1, vamos a llamar raíz enésima de p, si es que existe, al número racional h, tal que h a la n nos da p. ¿Y cómo anotamos esa operación? O resultado del número, raíz enésima de p es h. Entonces, raíz enésima de p es h, sí y solo sí, h a la n nos da p. El n que consideramos es más grande que 1, natural más grande que 1. Entonces, como menos 2 al cuadrado da 4, y también 2 al cuadrado da 4, si queremos calcular la raíz cuadrada de 4, observamos que tiene dos resultados, el 2 y menos 2. Ambos son valores que sirven como raíces cuadradas de 4. La raíz cúbica de 0,064 es 0,4. ¿Por qué? Porque 0,4 al cubo da 0,064. Verifiquen en la calculadora, si no me creen. ¿Qué es la raíz cuarta de 1? También admite dos resultados, el 1 y el menos 1, porque 1 a la cuarta da 1 y menos 1 a la cuarta también da 1. Es usual, cuando pasa eso,
escribir que la raíz cuarta de 1 es más menos 1. ¿Cómo se interpreta este más menos 1? Que puede ser 1 positivo o puede ser menos 1 negativo. Cualquiera de los dos, más aún los dos, son raíz cuarta de 1. ¿Qué es la raíz cúbica de menos 8 sobre 27? O si quieren, de la fracción menos 8/27. Bueno, eso es menos 2/3. ¿Por qué? Porque menos 2/3 al cubo es elevar al cubo el menos 2 y elevar al cubo el 3, y eso da menos 8/27. La operación de radicación es una operación parcial. ¿Por qué? Porque no siempre tenemos resultados, porque no está definida para todo número racional. Más adelante se puede justificar que raíz de 2 no tiene solución racional, y también está claro que, la raíz cuadrada de menos 16 no existe en Q, porque se puede demostrar, lo veremos, que todo número al cuadrado da positivo, y tampoco entonces va a existir la raíz cuarta de menos 16. Bueno, después analizaremos estas operaciones, todas las que vemos hasta ahora, en los números reales, y ahí veremos, profundizaremos aún más sobre las raíces.